El estado de emergencia que estamos viviendo en España nos ha condicionado la vida de muchas maneras. Y esta mañana recibí un mensaje de alguien recordándome las restricciones o en alguna manera las advertencias que se nos ha hecho desde las autoridades que debemos respetar para nuestro bien. Y realmente quiero agradecer a Dios y a esta persona que lo ha hecho por su preocupación y bueno, deciros que quizás hoy domingo sea el último domingo que transmito desde el local de la iglesia y lo haré desde casa a partir del próximo domingo. Pero precisamente de esto es lo que yo quiero hablar en esta mañana, de las advertencias, porque si hay algo que quizás nos incomoda de este tiempo de emergencia en España, es las advertencias que se nos hace desde la autoridad. Advertencias como no salir, como no estar en grupo, advertencias como no poder ir a un café, etcétera, etcétera. Y son advertencias que, aunque no nos gustan, están diseñadas y están pensadas para el bien nuestro. Así que el tema de esta mañana lo he titulado Las advertencias antes que el castigo. Y esto en referencia a lo que el Señor hace hacia nosotros. Y creo que si hay algo que nunca vamos a olvidar los hijos, a pesar de la edad que tengamos, son las advertencias que nuestros padres, quienes procurando nuestro bien, nos advierten de no hacer determinadas cosas. ¿Quién no recuerda, en especial a la madre diciendo frases como esta: no hagas eso, como lo hagas te vas a enterar? Y aunque te lo digo una y otra vez, no me haces caso, pero ya hablaremos. Te castigaré si no me obedeces. Y estas y otras frases son las que las madres utilizan para advertir a sus hijos de determinadas cosas que no deben hacer. Las madres, aparte de ser madres, son mucho más que eso para sus hijos. Pueden ser la mejor amiga, la mejor consejera, la mejor maestra, la mejor enfermera, cariñosa y mimosa cuando alguno de sus hijos está enfermo. Podríamos mencionar algunas características más acerca de la personalidad y el carácter de una madre, pero los que somos hijos sabemos muy bien que cuando se trata de corregir, de reprender, de educar o de disciplinar a los hijos, las madres se transforman. Y esas madres cariñosas, pacientes, amorosas, que son todo amor, se cargan en ira contra sus vástagos porque estos no les han obedecido. Han pasado por alto sus instrucciones y, como consecuencia de ello, reciben disciplina o castigo. Esta actitud de una madre para con sus hijos me hace recordar, o me hizo recordar, que Dios es como una madre. Dios es como una madre amorosa, bondadosa. Dios, de igual manera, es amoroso con nosotros, es bondadoso, nos ama con amor eterno. Y queriendo lo mejor para nosotros, nos advierte en su palabra de ciertas cosas que no debemos hacer, pero también nos da las pautas que debemos seguir para que esto que nos está pidiendo pueda repercutir para nuestro bien. Dios una y otra vez nos advierte en su palabra y nos dice cuáles son las consecuencias de no dar oído a sus palabras, las consecuencias que podemos cosechar si no hacemos caso a lo que se nos está diciendo. Quiero invitarle a que lea conmigo el libro de Sofonías. El libro de Sofonías, en su capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 18, me ha dejado bastante tocado, me ha dejado bastante impresionado las palabras que el Señor habla a través del profeta
no solamente al pueblo de Israel, pero a las naciones continuas. Y yo le invito a que busque su Biblia, Sofonías capítulo 1, versículo 2 al 18, y notemos lo que Dios va a hacer con aquellas naciones, con aquellas personas que han pasado por alto sus advertencias, con aquellos que han pasado ya por alto sus advertencias y no se han tomado en serio las palabras de Dios. Quizás lo más triste de este pasaje que vamos a leer es la actitud de los israelitas. Ellos que decían conocer a Dios, que decían servir al Dios verdadero y alabar al Dios verdadero, pero cuyo estilo de vida era igual o incluso peor que el de aquellas naciones que no conocían a Dios Jehová, al Dios verdadero. Leamos lo que dice entonces Sofonías, y dice la palabra de Dios así, versículo 2: Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ya dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y este versículo 12 tiene que hablarnos a nosotros, porque el Señor lo está hablando a Judá. Y yo creo que en esta situación que estamos viviendo, el Señor nos está hablando a nosotros, el pueblo de Dios. Y mire, note otra vez lo que dice: acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Y note lo que dice el Señor en estos versículos: y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo,
porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Yo no sé si a usted le impresionan estas palabras, pero a mí me causan un temor grande, y me hace ver y me hace pensar que muchos de nosotros que nos decimos pueblo de Dios, lo mismo que Israel y lo mismo que Judá, hemos fallado a Dios una y otra vez. Y en este pasaje vemos al profeta Sofonías. Sofonías está observando el desarrollo político, religioso, social y moral de Israel, el pueblo del norte o el reino del norte, y de Judá, el reino del sur, pero también el de las naciones a su alrededor. Con tristeza mira que todas ellas se han corrompido. Pero si hay algo que asusta a Sofonías, lo mismo que me asusta a mí, es ver la posición negligente y prepotente del reino del sur, es decir, de Judá. Porque Judá ha visto cómo el reino del norte ha sido llevado cautivo y puesto en cautividad por sus opresores, por sus enemigos. Y esto a consecuencia del pecado, a consecuencia de no haber escuchado las advertencias que Dios les estaba haciendo por medio de los profetas. A pesar de todo lo visto, el pueblo de Judá ha endurecido su corazón. La necedad es tan grande en su corazón que se atreven a decir, como hemos leído en el versículo 12, Dios no hará bien ni hará mal. Y sabe, creo que este es el pensamiento de muchas personas el día de hoy. Dios no hace bien ni hace mal, pero qué equivocados estamos. Si hay una verdad difícil de negar, es que Dios es un Dios paciente, un Dios con un amor eterno, no solamente por su pueblo, pero también por su creación. Pero a pesar de este amor eterno y de esta inagotable paciencia que Dios muestra para con nosotros, también tiene un límite. Y aunque Dios nos ama, también tiene todo el derecho de juzgarnos y de disciplinarnos y darnos el castigo que nuestras obras merecen. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no nos castiga por castigarnos. No. Dios no lo hace porque le gusta castigarnos. Pero somos nosotros quienes cosechamos lo que hemos sembrado. Porque Gálatas nos dice que no nos engañemos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si nosotros no damos oído a las advertencias y a las palabras que Dios nos da, entonces vamos a cosechar el fruto de nuestra desobediencia. Y el fruto de nuestra desobediencia no es un fruto dulce, es un fruto amargo. Cuando Dios nos da una advertencia, lo hace con una razón. No lo hace simplemente para manifestar su autoridad o su poder, o para señalarnos quién es el que tiene la autoridad. No, Dios lo hace para prevenirnos a nosotros de cometer errores graves y costosos, cuyas consecuencias no solamente van a afectar a nuestra vida, pero también la de aquellos que nos rodean, de la iglesia en la que nos congregamos y de la nación en la que vivimos. Siempre que Dios nos da una advertencia, la da para provecho nuestro. Escuche esto. Toda advertencia que Dios nos hace, la da para nuestro provecho personal y de todos aquellos que la oyen y la obedecen. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32 y mire lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel poco antes de entrar a la tierra prometida. Les está advirtiendo de algo que Dios sabe que va a suceder, pero les dice tener cuidado. Deuteronomio 32, versículo 46 y 47, el Señor les dice así al pueblo, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico.
aplicad a vuestro corazón, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, de los mandamientos que Él les estaba dando. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais a pasar, a donde vais a vivir, es decir, a la tierra prometida. Hermano, Dios no es un Dios que se preocupe solo de nuestra vida religiosa. Dios es el creador de todas las cosas que en la tierra hay. La tierra y su plenitud, el Señor lo ha hecho. Y por lo tanto, Dios se preocupa también de su creación y se preocupa de todo lo que en ella ocurre. Dios ama a la creación y ama al ser humano. Por ello les advierte una y otra vez. Por ello el Señor les previene por medio de advertencias y les amonesta y les muestra el camino correcto por medio de los mandamientos que en su palabra hay. Obedecerlos no solo es bueno para nosotros, lo es para nuestra familia, lo es para nuestra iglesia, lo es para la nación en la cual vivimos. Pero yo quiero que notemos algo en los siguientes textos que vamos a leer. Las advertencias que el Señor nos da siempre van acompañadas de gracia y de misericordia. Por eso es que el título de la predicación es La advertencia antes que el castigo. Hermano, Dios no es un Dios que viene y pega el palo, no, sino que Dios primeramente nos advierte y muchas veces ya ha pasado por alto nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras maldades, no dándonos lo que merecemos, ni permitiendo que cosechemos lo que hemos sembrado. Así que podemos ver que Dios nos advierte, pero también nos muestra misericordia. Y quiero que veamos varios pasajes. Y el primero de ellos es muy conocido, porque sucedió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva fueron criados y fueron puestos en aquel lugar, Dios les dio un mandamiento: del árbol del bien y del mal no comeréis. Lo podemos leer en Génesis 2, versículo 17. Del árbol del bien y del mal no comeréis. Allí está la advertencia. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? Porque el día que del comieres, ciertamente moriréis. Pero todos sabemos que Adán y Eva pasaron por alto la advertencia del Señor. Y ellos comieron del árbol. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Pero en medio de esto vemos que Dios viene y habla al hombre y a la mujer. Y no solamente les habla, pero les da una oportunidad nueva. Dios cubre su pecado, cubre su vergüenza y les da una oportunidad y les da una promesa de redención, la cual también es para nosotros. El segundo ejemplo que quiero mencionar es Caín y Abel. Caín y Abel se presentaron delante del Señor y cada uno presentó su ofrenda. Pero Caín se enfadó cuando Dios no miró con el mismo agrado la ofrenda suya como la ofrenda de su hermano. Y era grande su enfado que Dios tiene que venir y le dice: si bien hicieses, ¿no serías enaltecido? Dios le pregunta, le dice a Caín: si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Pero aún así, el Señor le dice: con todo, el pecado está a tu puerta y llama. Pero Él no tiene poder sobre de ti, sino que tú tienes poder sobre de Él. Es decir, el Señor le está diciendo: vosotros podéis controlar vuestras acciones, podéis decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Y sabe qué? Caín no escuchó el consejo de Dios. Porque leemos en el capítulo 4 de Génesis que en lugar de practicar lo que Dios le acababa de decir, invitó a su hermano al campo y estando ahí solos le mató.
pero la advertencia era, si bien hicieres, no serías enaltecido. El diluvio universal es otro ejemplo. Lo que hemos leído en Sofonías capítulo 1 es algo que ya aconteció en el pasado. Leemos en Génesis 6, versículos 5 al 7, que el pensamiento del hombre era de continuo el mal. De hecho, le invito a que lo leamos porque se parece mucho a unas palabras que hemos leído en Sofonías. Y miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero antes de que Dios hiciese esto, antes de que viniese el diluvio, Dios advirtió al ser humano y les dio una oportunidad de corregir sus caminos, porque dice que en medio de esa generación malvada vio a un hombre justo llamado Noé, y a través de él le da la oportunidad a las personas de que se arrepientan. Noé se convirtió en el pregonero de justicia de Dios, en su evangelista, en aquel que daba buenas nuevas. Pero ¿sabe qué? No le creyeron ni a Dios ni a Noé. Y el juicio vino y todos perecieron. Pero perecieron por no haberle hecho caso a la advertencia de Dios. Sodoma y Gomorra. Leemos ahí en Génesis 19 la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero vemos que antes de que Dios destruya la ciudad, dice que dos ángeles en forma de hombre entraron a la ciudad para advertir al justo Lot de lo que iba a acontecer. No solamente lo iban a advertir, pero le iban a animar a escapar de la destrucción. Y de hecho, los prometidos de sus hijas, cuando escucharon a aquellos hombres hablar de lo que Dios iba a hacer, creo que se rieron y tomaron las palabras, las advertencias, como una broma pesada. Pero los ángeles apresuraron a Lot y a su familia para salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque iba a ser destruida. Y leemos que cuando iban saliendo y el fuego empezó a caer para destruirla, Dios le dio una advertencia a Lot y a su familia: salid, pero no miréis atrás. Y en la esposa de Lot podemos ver un claro ejemplo de la necedad que hay en el corazón del ser humano. Porque la esposa de Lot no creyó lo que se le dijo. Y cuando iban escapando, leemos que giró su cabeza para mirar lo que estaba sucediendo atrás. Y la Biblia dice que murió convertida en una estatua de sal. Murió convertida en una estatua de sal porque no se tomó en serio las advertencias que le fueron dadas. Pero antes de que Sodoma y Gomorra fuesen destruidas, antes de que los ángeles entrasen a la ciudad y sacasen a Lot y a su familia, algo había acontecido. Y leemos que Abraham había estado intercediendo por estas ciudades. Señor, ¿cómo puede un Dios justo como tú destruir al justo y al malvado al mismo tiempo? Y leemos la historia y vemos que una y otra vez Abraham está tratando de convencer a Dios de que no lo haga. Y la razón de que Dios envía a los ángeles a Sodoma y a Gomorra es
porque alguien intercedió por ellos. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, yo le invito a que sigamos intercediendo. Le invito a que nosotros, como hijos de Dios y como amigos de Dios que somos, sigamos doblando rodillas, sigamos intercediendo por nuestros hermanos, por la iglesia en general, pero también por aquellos que no tienen temor del Señor, por aquellos que le han dado la espalda a Dios, para que llegado el momento del castigo puedan arrepentirse y puedan ser perdonados por el Señor. El siguiente ejemplo que quiero mencionar es Faraón y el pueblo egipcio. El Señor envió a Moisés a Faraón para decirle: deja ir a los israelitas para que me adoren y me den sacrificios. Pero también le advirtió de cuáles serían las consecuencias si no lo hacía. Fue la necedad de Faraón de no escuchar lo que Dios estaba diciendo a través de Moisés, que hizo que la ira de Dios se derramase en Faraón y en el pueblo egipcio. Y lo hizo a través de plagas. Y sus dioses en los cuales confiaban no pudieron librarles. La última plaga, la muerte de los primogénitos, plaga terrible, la cual dobló el corazón y la cerviz de Faraón y dejó que el pueblo saliese. Pero también fue por mano de Moisés o por boca de Moisés que Dios advirtió al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 28 podemos leer las advertencias de la obediencia y la desobediencia. Del versículo 1 al versículo 14 leemos las bendiciones que Dios derramaría sobre el pueblo de Israel si daban oído a sus palabras. Pero del versículo 15 al 68 leemos todas las consecuencias negativas que llegarían a su vida si no le escuchaban. El éxito o el fracaso del pueblo de Israel radicó y radica en dar o no oído a las palabras del Señor. El éxito de Israel como nación ayer, hoy y mañana está supeditado a oír o dejar de oír lo que Dios les ha mandado. Y hermanos, una de las cosas que podemos descubrir a lo largo y ancho del Antiguo Testamento es que el ministerio de los profetas se caracterizó porque una y otra vez hablaron y advirtieron al pueblo, a Israel y a otras naciones, acerca de las consecuencias que sus malos actos traerían a sus vidas si no se arrepentían. La historia del perdón de la malvada Nínive es un ejemplo de amor, de la gracia, de la paciencia, de la misericordia que Dios tiene para con su pueblo y para con la humanidad. Antes de castigar, de disciplinar o de destruir, Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él para ser perdonados y encontrar misericordia. El miedo y el temor que embarga la mente y el corazón de muchas personas en este momento les está llevando a clamar a Dios por ayuda. Muchos de ellos no se acordaban de Dios antes de ahora, pero ahora están clamando por ayuda, por protección, por cuidado. Tristemente, déjeme decirle que este es un temor que no los va a guiar al arrepentimiento, ni al reconocimiento de Dios, como sí sucedió con los ninivitas. Porque estoy seguro que mañana, cuando esto termine, cuando todas estas personas contagiadas o no contagiadas, infectadas o no infectadas con el virus y que ahora claman a Dios, mañana cuando todo esto termine, cuando la economía
de ellos vuelva a ser la que era. Cuando cada uno recupere su trabajo, cuando puedan salir a la calle y volver a vivir la vida como la vivían antes de ahora, déjeme decirle que Dios va a volver a tener el mismo lugar que tenía antes de ahora. ¿Y sabe cuál es el lugar? Fuera de sus vidas. Quizás esto sea normal en una persona que no tiene temor de Dios, pero déjeme preguntarle, ¿y qué de usted y de mí? ¿Qué de nosotros que conocemos al Señor? ¿Qué haremos después de que esto vuelva a la normalidad? ¿Volveremos a nuestra vida religiosa hueca y vacía? ¿O realmente esto que estamos viviendo nos está llevando a profundizar más en nuestra relación con Dios? ¿Realmente nos está llevando a no tener una vida religiosa superficial, sino verdadera con el Señor? Qué triste sería que no aprendamos la lección que Dios nos está enseñando en este momento. Qué triste sería que las reuniones que hacemos a través de Skype o de otros medios para estar orando dejasen de hacerse, porque ya no es necesario interceder. Qué triste. Cuando la gente se recupere del susto, cuando la gente recupere su trabajo, cuando la gente, su economía vuelva a ser igual, cuando puedan ir a los cafés, a los parques, puedan irse de vacaciones aquí y allá, déjeme decirle que Dios no estará en sus planes. Y espero que sí lo pueda estar en el nuestro. En Números capítulo 23, versículo 19, leemos algo acerca de Dios. Números 23, versículo 19, miren lo que dice el texto acerca de Dios. El contexto es la bendición de Israel por parte de Balaam. Y el versículo 23, el capítulo 23, versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano, si Dios dice una cosa, sepa que Él la llevará a cabo. Porque lo que Dios dice, lo cumple. Pero si Dios repite la misma advertencia más de una vez, debemos entonces de tomarnos muy en serio. No es que la primera no la tomemos, pero realmente debemos de tomarnos muy, pero muy en serio lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y si Dios repite aquello más de 2 veces, déjeme decirle que entonces la cosa es mucho más seria de lo que usted y yo podamos imaginar. Y tengamos cuidado de no pasar por alto esto, porque Dios no va a tener por inocente a aquel que pase por alto sus advertencias. Máxime cuando Dios nos lo ha advertido más de una vez. Graves pueden ser las consecuencias de aquel que pasa por alto las advertencias que Dios nos ha dicho más de una vez en su palabra. La Escritura está llena de ejemplos, de personas o de historias cuyo trasfondo es la falta de temor a Dios. Personas, naciones que no dieron oído a lo que Dios les estaba diciendo y por ello fueron destruidos. Dios es un Dios que nos advierte antes de castigarnos. Por eso Él envía a sus profetas para advertirnos de lo que puede ocurrir. Por eso predicamos su palabra, porque en ella vemos estas advertencias y nos puede prevenir
para evitar el mal. Dios envió profetas para advertir a los pueblos de lo que iba a hacer. Pero si hay alguien que realmente advirtió más que nadie, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él una y otra vez advirtió de lo que estaba por venir. Cuando Cristo empieza su ministerio, leemos en Marcos capítulo 1, versículo 15, que Él empezó diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y estas palabras de Jesús son palabras de esperanza para los pecadores, para los burladores, para todos aquellos que han dado la espalda a Dios. Para estos es un llamado al arrepentimiento para que reciban gracia y misericordia de Dios para su vida. Pero al mismo tiempo que son palabras de esperanza, son solemnes advertencias del juicio que Dios derramará sobre aquellos que no las toman en serio. Porque ¿quién los librará en el día de juicio del Señor? Día grande y terrible es el día del Señor, hemos leído en Sofonías. Hermano, Jesucristo nunca suavizó su mensaje para ganarse a una persona. Jesucristo habló lo que tenía que hablar y lo dijo como lo tenía que decir. Por eso Jesús llama a algunos hipócritas, a otros necios, a otros insensatos, ciegos. De una y otra manera, Dios calificó a aquellos que no daban oído a su palabra, pero me gusta lo que leemos en Mateo 7:24. Jesucristo se vuelve a las personas y les dice: todo aquel que oye mis palabras y no las hace, será un hombre insensato. ¿Y sabe qué? Yo le animo a que seamos sabios y no insensatos. A que demos oído a lo que sabemos de Dios y a lo que Dios nos está hablando cada día a través de su palabra. Lo vivamos y pongámoslo en práctica, dentro y fuera de nuestras congregaciones. Dios es un Dios que advierte. Advirtió ayer, advierte hoy y advertirá mañana. Dios es un Dios que no miente. Él dice y Él hará. Todo lo que Él habla lo cumplirá. Así que yo le animo a que podamos con temor acercarnos a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.